La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Convención de Belén do Pará. La Mesa de Erradicación de Violencias contra las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y las entidades que la conforman, les damos la bienvenida al foro tema Ley 1959 en la práctica jurídica. Presentamos un saludo especial a la mesa principal, conformada por el presidente del Comité Seccional de Género de la Rama Judicial, juez Diego Fernando Enríquez Gómez, la directora de Desarrollo Humano y Socioeconómico de la Secretaría de las Mujeres, Claudia Barrios Uribe, y la coordinadora de la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Patricia Martínez Cifre. Y a todas las personas asistentes, en especial a quienes vienen de los municipios más alejados de Medellín, y a todas las personas que nos siguen a través de la página www.mujeresantioquia.gov.co. Reconocemos su esfuerzo y compromiso en defensa de los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Convención de Belén do Pará. Se dirige a las y los presentes para instalar el evento el presidente del Comité de Género de la Rama Judicial, juez Diego Fernando Enríquez Gómez. Buenos días a todas y todos, un placer saludarlos y darles la bienvenida aquí a nuestro hogar, la Rama Judicial, en este auditorio, complacido de poder compartir con ustedes temas tan importantes y que hoy por hoy pues terminan siendo relevantes a la hora de poder lograr hacer posible el rompimiento de esas barreras que impiden pues, la garantía de los derechos de las mujeres en especial. El Comité Seccional de Género de Antioquia, del cual lo presido en este año, pues ha venido realizando diferentes tipos de actividades a fin de lograr no solamente sensibilizar y reflexionar sobre el tema de los derechos humanos de las mujeres, sino también comprender el papel y el rol que juegan los involucrados dentro de los estándares políticos para hacer visible en sus providencias judiciales pues la ruptura de esas barreras, como ya mencioné. Es un reto, sin duda alguna, poder enfrentarnos primero a la aceptación de las desigualdades y después de esto hacer posible que esas desigualdades desaparezcan. Por eso es una tarea constante y debe serlo por parte de las entidades públicas que tienen una misión institucional de garantizar el derecho a la igualdad y al principio de no discriminación. De igual forma, con la Mesa Departamental para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, se han venido trabajando con la Gobernación de Antioquia en el desarrollo de este año diferentes actividades en el marco de una campaña que ha liderado el Comité Seccional de Género que se denomina Sin igualdad no hay justicia. Por cuanto consideramos, como claramente lo dice el lema, pues no podríamos hablar de justicia si realmente no existe una igualdad. Y una igualdad material o real, no una igualdad formal, como lo establece o lo exige el artículo 13 constitucional. Por ende, le doy la bienvenida a ustedes para que podamos aprovechar el tema que hoy de manera tan puntual se ha diseñado, que es el del estudio principalmente el artículo primero de la ley 1959 del 2019, el que sin duda ha venido planteando una serie de debates interpretativos desde lo que se debe identificar como la familia, el núcleo familiar y quienes podrían ser incluso víctimas de la violencia intrafamiliar. Son los tres puntos relevantes y que claro, por supuesto, nos enfrentamos a múltiples dicotomías para poder comprender el alcance de esta norma en otras esferas desde el punto de vista administrativo, con las comisarías de familia, desde la fiscalía, desde la policía y por supuesto desde la óptica de jueces y jueces.
Le doy la bienvenida, instalo formalmente esta mesa, pues y espero que sea de su agrado todos los conocimientos que se puedan brindar en este espacio. Muchas gracias. Ahora con ustedes, la coordinadora de la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Patricia Martínez. Sí, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este es el tercer foro que hacemos durante los últimos 3 años, recuerden. Cada año en esta época hacemos un foro. El primer foro lo hicimos en el año 2017, cuando el 7 de julio de 2017 fue proferida la sentencia 48047, una sentencia que volvía a lesiones personales, la violencia intrafamiliar, y que para nosotras fue un peligro gravísimo y fue un riesgo muy grande para las mujeres de nuestro departamento y de todo Colombia en general. Hicimos entonces un análisis de esta sentencia y pedimos que esta sentencia, y teníamos que mirar las estrategias para poder hacer que la sentencia no fuera tan dañina, sobre todo acabando sus efectos. La Fiscalía General de la Nación decidió entonces presentar un proyecto de ley y el año pasado hicimos un foro sobre ese proyecto de ley. Y en ese proyecto de ley estuvimos revisando qué podía pasar con aquellas violencias que nosotros hemos llamado violencias huérfanas, que son las violencias que no tienen una autoridad que dé la protección y que entonces la víctima queda absolutamente desprotegida. Hicimos un análisis juicioso, recuerden, se llamó el foro La violencia basadas en género en el ámbito penal, y tuvimos algunas conclusiones sobre este proyecto de ley, y ahora ese proyecto de ley se convierte en ley. La ley 1959 entonces es ese proyecto de ley del que teníamos algunos reparos, pero en este momento ya es una ley. Es una ley que salió el 20 de julio de este año, y después de estos 2 meses, casi 3 meses de estar aplicando esta ley, ¿qué es lo que ha pasado? Eso es lo que nos convoca en este momento, porque nosotras siempre hemos hablado de los 3 factores que existen, los 3 obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia. El uno es que haya una legislación suficiente, entonces esa sigue siendo nuestra pregunta. La legislación que tenemos en Colombia es suficiente. Esperamos que hoy, cuando terminemos el foro, veamos y tengamos una conclusión sobre si la ley 1959 sí es la ley que estábamos necesitando. El segundo es qué pasa con el operador u operadora de justicia, cómo los estereotipos de género pueden lograr que no haya un acceso a la justicia, y para eso, doctor, de una vez voy a hablar del tema. Para eso la mesa acogió una propuesta, una estrategia del Comité Seccional de Género, la estrategia de sin igualdad no hay justicia, y estamos trabajando una campaña de reto personal, Yo respeto a las mujeres se llama, donde operadores y operadoras de justicia y comunidad en general nos comprometemos con la protección y el respeto por las mujeres. Y el tercer obstáculo es que las víctimas no conocen sus derechos, que las víctimas no están empoderadas, que las víctimas no apoyan la justicia. Yo sé que muchos de los y las fiscales que están acá, es uno de los problemas que tienen, cuando la víctima les dice, ay, es que yo no quiero que a él le pase nada, yo no quiero denunciar. Entonces también hemos estado trabajando en este tema. La Mesa Departamental para Erradicar la Violencia contra las Mujeres se creó hace 10 años. Hace 10 años, el 21 de septiembre, cumplieron los 10 años, y hace 10 años nosotras estuvimos ahí, y yo estuve personalmente porque trabajaba en un dispositivo de seguridad de la Secretaría de Mujeres de Medellín, Hogares de Acogida, y con la institución, con la CERFAMI, que era el operador,
y nosotras estuvimos invitadas a ese evento. 10 años después, les podemos decir que la mesa ha funcionado. Les podemos decir que la mesa sí es una buena estrategia para garantizar a las mujeres de Antioquia una vida libre de violencias. Entonces, esperamos que este foro con el que empezamos los 10 años de la mesa, con lo que empezamos la celebración de los 10 años de la mesa, sea fructífero. Vamos a trabajar la semana entrante, vamos a tener vamos a lanzar un video que se hizo desde la mesa departamental con la policía Antioquia, donde se le va a decir a todos los y las policiales cómo se atiende una flagrancia en violencia intrafamiliar y una flagrancia en general. Entonces, para que ustedes, señores y señoras fiscales, sepan que ahí estamos trabajando también para que todo ese trabajo que hace la policía no se pierda en el momento que ustedes lleguen a la audiencia. Y queremos aquí reconocer que la Fiscalía, el CABIF, nos apoyó con la asesoría técnica, lo mismo que la doctora Lilian Soto Cárdenas. Y la semana entrante, dentro de 8 días, vamos a hacer un conversatorio sobre la tentativa de feminicidio, porque es bien importante para la protección de las mujeres el que cuando haya una tentativa de feminicidio no se consideren unas lesiones personales o nada, pues unas lesiones personales o nada, porque la segunda vez casi siempre logran el cometido. Y en el municipio de Itagüí, el 27 de noviembre, vamos a trabajar con un seminario sobre feminicidio. También es el tercer seminario que hacemos sobre feminicidio en ese municipio con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y ONU Mujeres, y lo vamos a hacer sobre la guía de investigación eficaz del feminicidio, que es bien importante que cuando lleguen a la escena de los hechos se llegue con un ojo crítico mirando si pudo haber sido una escena de feminicidio o no. Y por último, les cuento que el 25 de noviembre vamos a hacer en todo el departamento, ya Medellín dijo que sí, doctor Diego, en todo el departamento vamos a tener la campaña Yo Respeto a las Mujeres, donde vamos a tener el reto y las manillas. De pronto usted ahorita nos cuenta más, porque aquí hay algunos municipios que me dijeron desde ahorita temprano, yo quiero saber qué pasa con la campaña, yo quiero saber, y además como lo estamos mirando en todo el departamento para que las personas sepan cuál es esta campaña y cómo se trabaja. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Estamos aquí para cerrar este año con broche de oro los 4 años de esta administración y estamos absolutamente convencidas y convencidos que la mesa no solamente va a cumplir 10 años, sino que la próxima administración también va a seguir aportando y apoyando a la mesa departamental para erradicar la violencia contra las mujeres. Gracias. Ahora recibamos a la directora de Desarrollo Humano y Socioeconómico de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, Claudia Livia Vargas. Buenos días para todos y todas. Una bienvenida a este recinto y un agradecimiento muy especial por asistir a este foro. Lo primero que quiero contarles es que yo también fui comisaria de familia, una feliz comisaria de familia en el municipio de Medellín, y sé el aporte que ustedes hacen a una sociedad que tenemos muchas dificultades, pero que ustedes como operadores jurídicos pueden apuntar mucho a esto y contribuir. Les doy los agradecimientos también por la participación en el seminario que se hizo desde la Secretaría de las Mujeres, liderado por la doctora Patricia Martínez, en donde tuvimos el apoyo también de la rama, porque es importante trabajar juntos como operadores jurídicos, no como rueda suelta. Invito pues entonces a todos estos operadores jurídicos, a las comisarías de familia,
que aportan tanto, tanto a una sociedad, a una familia, a que participen de todos y cada uno de estos eventos, porque esto nos suma. La norma está en el cuaderno, en la Constitución, está en el código, pero la que tenemos que tener es en nuestra mente y en nuestro corazón, para así llegarle a toda esta comunidad que ha sido vulnerada. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos. Por medio del decreto 2303 del 21 de septiembre de 2009, hace 10 años la Gobernación de Antioquia creó la Mesa Departamental con el objeto de aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y articulación entre las entidades a fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las víctimas de la violencia contra las mujeres. Durante estos 10 años de funcionamiento ininterrumpido, la mesa se ha fortalecido y hoy funciona como una red de instituciones que efectivamente actúa para lograr la atención integral, diferenciada, asequible y de calidad a las mujeres. Veamos el video que para esta celebración ha realizado la Dirección de Comunicaciones de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Video dirigido y producido por Carolina del Castillo Pulgarín. Y sancionar, pero además prevenir fundamentalmente. Logramos impulsar a nivel nacional e internacional la mesa para erradicar y sancionar, pero además prevenir fundamentalmente toda forma de violencia en contra de las mujeres, y creamos la mesa departamental e impulsamos la creación de mesas locales para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres en el marco de la Ley 1257 del 2008, ley que por primera vez en Colombia establece la obligación del Estado colombiano y de la sociedad para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia en contra de las mujeres. Trabajen ahí desde su ser, desde el fondo de su conciencia, estas personas de verdad introyecten el que a las mujeres hay que respetarlas y que las mujeres entonces somos el 50% de la población, el otro 50% invisible, el otro 50% que se considera una cosa, y que somos unas personas que tenemos derechos y que nos tienen que tratar con el respeto que nos merecemos como seres humanos. La mesa fue instalada para quedarse, ya son 10 años, 3 gobiernos, lo que hace que la mesa existe. Pero ¿por qué la mesa debe seguir? Porque la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha logrado funcionar en red. Es decir, todas las instituciones
están ahí en el momento en que se necesita. Si ocurre un feminicidio o una afectación a una mujer víctima de violencia, inmediatamente todas las entidades se articulan para poder atender el caso. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. En el video presentado se entrevistó a quien en ese momento, como Secretaria de Equidad de Género para las Mujeres, hoy Secretaría de las Mujeres de Antioquia, fue la creadora de esta mesa departamental y de las mesas municipales que siguen conformándose en la actualidad, donde ya contamos con alrededor de 120 en todo el departamento, la gran mayoría creadas por acuerdo o por decreto. Ahora continuamos con el foro. La violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos cultural, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente sus propias bases. Convención de Belén do Pará. Violencia intrafamiliar, una pandemia. Ninguna mujer es lo suficientemente rica, ningún hombre es lo suficientemente culto. Todos los estratos, todos los lugares pueden ser escenario de esta violencia. El primer tema es la violencia intrafamiliar en Antioquia en cifras. A cargo de la profesional Viviana Echeverry Cuartas, profesional en gerencia de sistemas de información, hace parte del equipo profesional del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres. Muy buenos días para todos y todas. Como lo decía Johan, mi nombre es Viviana Echeverry, hago parte del observatorio. Hago parte del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. El observatorio es el encargado de visibilizar la situación de las mujeres de Antioquia en diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es el eje de violencia contra las mujeres o vía libre de violencia, ¿cierto? En este eje hemos también trabajado todo tipo de violencias basadas en género y en este caso les voy a presentar un poco acerca de violencia intrafamiliar. Bueno, quisiera presentarles primero un poco el contexto de cifras de medicina legal. Entonces, para contextualizar, vemos acá los 10. Bueno, primero quiero explicarles que medicina legal desagrega la violencia intrafamiliar por violencia de pareja, violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia al adulto mayor y violencia a otros familiares. Vamos a empezar un poco mirando violencia de pareja. Entonces, los 10 primeros departamentos con la tasa de violencia de pareja contra las mujeres, observamos entonces que de primero está Casanare. Primero, explicarles un poco cuál es la diferencia cuando hablamos de tasas y cuando hablamos de número de casos. Hablamos de tasa para estandarizar la población, es decir, por cierta cantidad de personas ocurrieron tantos casos. Esto se hace como para que no interfiera si es una población muy grande o pequeña, se mide el nivel del riesgo. Entonces, el departamento de Antioquia ocupa el número 22 según la tasa, esto por su extensión, por su número de habitantes, ¿cierto? Pero al observar el número de casos, Antioquia ocupa el segundo lugar del país con un total de 4.679 casos de violencia de pareja. Es antecedido por Bogotá con 10.451 casos. Al observar entonces en Antioquia y mirar por subregiones, observamos que en total para toda Antioquia la tasa de violencia de pareja contra las mujeres es de 161
1,52 casos en mujeres por cada 100.000 de ellas, y para hombres es de 31,71. Acá vemos pues como la brecha tan amplia entre hombres y mujeres, pero también al observar por subregiones encontramos que hay unas subregiones que superan la tasa departamental. En este caso sería Valle de Aburrá, donde las mujeres, por cada 100.000 mujeres, 189,9 han sufrido violencia de pareja. En hombres la tasa es de 44,79. También en Magdalena Medio supera la departamental, ya que la tasa allí es de 166 casos en mujeres por cada 100.000 de ellas, y en hombres es de 21,91. La subregión con la tasa de pareja más, mujeres más baja es la subregión Bajo Cauca, donde la tasa es de 83,57. Es importante también mencionar que en todos los casos de violencia de pareja, las mujeres superan el 85% de los casos. Esto acá es mostrando una comparación entre los años 2017 y 2018. Recordemos que esta fuente es de medicina legal, y los municipios que presentaron un aumento o una disminución. Un aumento de 10 casos o más: el municipio de Andes, Apartadó, Bello, Chigorodó, Dabeiba, La Ceja, Necoclí, Puerto Berrío y Sabaneta. Y disminución de 10 casos o más sería el caso de Briceño, Itagüí, Medellín y Turbo. Si bien se muestra una disminución en estos municipios, para todo el departamento hubo un aumento. En 2017 se registraron 4.565 casos, y en 2018 aumentó 114 más, llegando a ser 4.679 casos de violencia de pareja. En cuanto a la tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes, entonces en el departamento se presentaron 666 casos contra niñas y adolescentes, y la tasa es de 70,9. Y para los hombres fueron 517 casos y una tasa de 52,5 por cada 100.000 hombres en ese rango de edad. La subregión que presenta la mayor tasa de violencia contra niñas y adolescentes es la subregión Valle de Aburrá, con una tasa de 88,3, y la subregión de Oriente. También es igual para los niños y adolescentes. Acá observamos como la variación en los municipios según el número de casos. En este caso sería aumento de 5 o más casos y disminución de 5 o más casos. Los municipios que aumentaron fueron Bello, Envigado, Gómez Plata, Guarne, La Ceja, Medellín, Puerto Berrío, Sabaneta y Sonsón. Y la disminución sería en Amagá, Caucasia, Copacabana, Río Negro, Urrao. Esta disminución o aumento es en casos de niñas y adolescentes, pero en general hubo un aumento entre 2017 y 2018 de 36 casos de violencia a niñas y mujeres adolescentes, ya que en 2017 se presentaron 630 casos y en 2018 666 casos. En cuanto a la situación de la violencia contra el adulto y la adulta mayor, observamos que Antioquia en 2018 registró una tasa superior a la del país. En Antioquia, la tasa contra mujeres adultas de violencia fue de 49,56 casos por cada 100.000 mujeres adultas. Y para el país, la tasa es de 39,04 casos por cada 100.000 mujeres adultas, es decir, es superior en casi 10, supera la tasa del país en 10 puntos. Al observar por subregiones, entonces el total de casos contra personas adultas fue de 353 y 237 fueron contra mujeres adultas, representando una tasa de 49,59, y fue para los hombres adultos 116 casos y una tasa de 31,13.
En este caso nos aparece la subregión Magdalena Medio, la que presenta la mayor tasa contra la adulta mayor, con un total de 76,66 casos por cada 100.000 mujeres adultas, seguido por Valle de Aburrá con 58,70 casos. Cuando observamos también la variación en el número de casos para violencia en la adulta mayor, observamos que el municipio que tuvo un aumento de más de 3 casos fue Caldas, y disminución de 3 casos o más, Barbosa, Bello, Itagüí, La Estrella, Medellín. En total hubo un aumento considerable en la tasa de 10,34 puntos, y en el número de casos fueron 57 casos. En 2017 se presentaron 180 y en 2018 237. También policía nos reporta violencia intrafamiliar, pero el reporte que tenemos de policía, que lo descargamos de la página de estadística delictiva, nos muestra violencia intrafamiliar y no la desagrega por categoría, ¿cierto? Entonces, esto para el año 2018, tenemos que el 84,4% de estas violencias ocurrieron en mujeres y el 15,6% en hombres. Registró para el 2018 13.322 casos, y los primeros municipios con mayor número de casos fueron Medellín con 6.582, que representan el 61,2% del total de casos de Antioquia, Bello con 852, Itagüí 487, Envigado 316, Río Negro 148, Caldas 130, Copacabana 129, Apartado 127, La Estrella 102 y Sabaneta 101. En Antioquia, cada 2 horas, una mujer es víctima de violencia intrafamiliar. Y acá quería como presentarles un poco, según las cifras de Policía Nacional, el comportamiento que ha tenido la violencia intrafamiliar desde el año 2016 hasta lo que nos reporta Policía, que es hasta agosto de 2019. Entonces, en todos estos años, la violencia intrafamiliar contra las mujeres supera el 80%. Y se puede mostrar que en 2016 hubo una disminución de los casos, pero en 2017 hubo un aumento aproximado del 20%. Pasó de 8.751 casos a mujeres a 10.755. Y en lo que va ocurrido este año van 7.337 casos, es decir, que tiende a tener como el mismo comportamiento. Para los hombres también se puede ver que va al mismo comportamiento que la violencia intrafamiliar en mujeres. También quería como presentarles un poco acerca de una investigación que se realizó en la Secretaría de las Mujeres, que trata de relatos dominantes que naturalizan y legitiman la violencia contra las mujeres. Entonces, el objetivo de esta investigación principalmente fue identificar los relatos dominantes que dan cuenta de los discursos, de las prácticas, de las normativas y simbolismos que perpetúan, reproducen, legitiman y naturalizan la violencia contra las mujeres en el departamento de Antioquia. La metodología de esta investigación fueron 12 sesiones de grupos focales, 10 con mujeres y 2 con hombres, 19 entrevistas con funcionariado público, de educación, gobierno, justicia y salud, 2.500 encuestas a hogares y 196 al funcionariado público. La población estudiada fueron hombres y mujeres entre 12 y 60 años de todos los niveles socioeconómicos de las 9 regiones del departamento. Y los principales resultados que se obtuvieron de esta investigación, los principales relatos fueron que el 74% de estos dijo que cualquier hombre se pone como loco cuando le ponen los cachos, que las mujeres no denuncian por miedo, que en pelea de marido y mujer nadie se debe meter, el que la hace las imagina, cuando un hombre está tomado es mejor dejarlo quieto, las mujeres que son maltratadas desconocen las leyes que las protegen, el que busca pelea la encuentra,
la perdición de un hombre es el trago y las mujeres que se dejan pegar es porque son bobas y los hombres actúan por instinto y las mujeres con el corazón. Entonces observamos que todas tienen como el porcentaje al frente y esto fue la mayor cantidad de personas que legitimizaban estos relatos como algo normal. También quiero como extender la invitación a que consulten, hagan parte del observatorio. El observatorio se encuentra ubicado en la página de la Secretaría de las Mujeres, www.mujeresantioquia.gov.co/observatorio. Realmente en el sitio del observatorio tenemos muchas funcionalidades y nos gustaría que todas las personas pudiesen como utilizar. Tenemos los indicadores desagregados por sexo, son 49 indicadores por sexo, municipio y subregión. Desde allí se puede consultar fácilmente, incluso saca la gráfica. Y también tenemos investigaciones, informes temáticos y un formulario donde nos pueden contactar o hacer cualquier tipo de solicitud, pregunta, duda. El teléfono del observatorio es 383-5019 y el correo es observatoriodegénero.antioquia@gmail.com. Saben que pues estamos como prestas para cualquier situación y que además en el observatorio, como les explicaba, hacemos varias investigaciones y toda la gestión de información en varios ejes temáticos, no solamente en violencia, también en educación, en salud, en participación política, mujer rural. Entonces, muchas gracias y ya saben que pueden consultar en el observatorio. Vamos a tener un espacio, perdón, para 3 preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta a la profesional, levanta la mano y ya les acercamos el micrófono. No, okay. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y conviven en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. B. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Artículo 7, Convención de Belén do Pará. En el año 2017, la Mesa Departamental, con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres de Medellín y otras entidades, realizó el primer foro analizando la sentencia 48047, que dejó desprotegidas a muchas de las mujeres víctimas de violencia en Colombia. En el año 2018 se realizó un segundo foro donde se analizó el proyecto de ley 139 de 2017, que al ser promulgada como ley el 20 de julio de 2019 recibió la numeración Ley 1959. Esta ley nos genera varios interrogantes. ¿Cómo se aplica el artículo primero de la Ley 1959 fuera del ámbito penal? Modifica las competencias otorgadas por la Ley 575 de 2000 a las comisarías de familia. Esta es la razón de este foro. ¿Cómo se contestan estas preguntas? Tiene más de una respuesta. Estas preguntas tienen respuestas encontradas y en este foro presentaremos las dos posturas que se han dado al interior del Consejo. Desde la jurisprudencia, es decir, desde las sentencias de la Corte Constitucional, bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, el juez 15 de familia, Diego Fernando Enríquez Gómez, nos presentará su concepto. Recordamos que los juzgados de familia son quienes conocen y deciden las segundas instancias de las comisarías de familia. Con ustedes, el doctor Diego Enrique Gómez, juez 15 de familia, presidente del Comité Seccional de Género. Gracias. Bueno,
Vamos a adentrarnos ya, digamos, a hacer un análisis, una interpretación, más bien, del alcance de lo que establece la Ley 1959 del 2019, la misma que desde el 20 de junio del año 2019 modifica el artículo 229 de la Ley 599 del Código Penal y hace que entremos a definir de alguna manera quiénes podrían ser víctimas de un delito de violencia intrafamiliar, ampliando, digamos, esa gama de sujetos pasivos del delito, y que por supuesto empiezan las confrontaciones interpretativas en relación al por qué podría considerarse víctima a quien ya no es o no hace parte del núcleo familiar, y por consiguiente, pues también esto genera otras dudas. ¿Hasta dónde van las medidas de protección que puede disponer o imponer un comisario de familia, una comisaria de familia, o también el policía, de cómo se enfrentar a ese delito a sabiendas de que si se trata o no de un problema de violencia intrafamiliar? Luego entonces, el tema no es de poca monta, digámoslo así, para poder interpretarlo, porque en las realidades sociales y familiares esto no es matemático, entonces hay múltiples circunstancias que hacen que la aplicación de la ley no sea tan clara como uno quisiera, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos un poco, bajo mi interpretación, de acuerdo pues a los conceptos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y al alcance que se le podrían dar alcance a esta norma y sobre todo al parágrafo que es el que lo adiciona. Me voy a detener allí para decir en qué casos podríamos considerar que en efecto hablamos de violencia intrafamiliar, pese a que el artículo se encuentra, o más bien está incluido dentro del derecho, de los derechos que quiere proteger la familia. Entonces, claro, la pregunta es obvia. Si estamos hablando de protección de la familia, ¿qué hacen ahí los novios, exnovios? O si es que podemos hablar de exnovios, o qué hacemos, o qué quiere decir la norma cuando habla de relaciones extramatrimoniales. Quiere decir que estamos hablando de, entre comillas, los amantes o simplemente relaciones no matrimoniales. Entonces, para abordarlo, ubiquémonos primero en la norma. Recordemos que entonces el artículo 229 dice así: violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor de prisión de 4 a 8 años. Empezamos aquí a definir, o más bien a identificar lo que es núcleo familiar, miembro de un núcleo familiar. ¿Sí? La primera parte de la norma es muy clara, o sea, solamente hablamos de núcleo familiar. Y luego nos ubicamos en el parágrafo primero, que es la adición de la norma, cuando dice, a la misma pena, o sea, esta pena de 4 a 8 años, quedará sometido quien, sin ser parte del núcleo familiar. O sea, básico, fundamental, poder comprender qué es el núcleo familiar. Y establece la norma, realice las conductas descritas en el tipo penal, o sea, el maltrato físico psicológico, que ha de entenderse también, no solamente ese tipo de maltrato, sino también los tipos de violencia definidos también en los tratados internacionales, que como sabemos, en virtud del bloque de constitucionalidad, estando en la norma dentro de la Constitución, pues así ha de entenderse cuando hablamos de los diferentes tipos de violencia, y no referido, limitado pues a estos dos tipos de maltrato. Se amplía entonces los sujetos pasivos para hablar de A, los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado. Este es el importante, porque estos de aquí ya estaban. Estos hacen parte de la unidad familiar, o sea, cónyuges o compañeros permanentes, si conviven, estamos hablando de miembros de la unidad familiar. La cuestión está en que se hayan separado o divorciado, o sea, es cónyuges o es compañeros permanentes, primero. Segundo, el padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar. O sea, estamos hablando claramente de ese padre o de esa madre que no conviven. Simplemente esto, ¿cierto? Tercero,
quien no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. Este literal ya estaba, ese no fue objeto de modificación. Se entiende que hace parte, miren, de ese núcleo familiar. Y de las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. O sea, hablamos entonces de unas relaciones extramatrimoniales para identificarlas de las matrimoniales. Y desde ya aquí empezamos a hacer una diferenciación que luego me detendré en este literal, pero vale la pena decir que cuando habla del concepto de extramatrimonial, no tenemos que limitarlo al concepto de, comillas, amantes, sino de todo aquello que no es matrimonial. En conceptos de familia, por ejemplo, hablamos de los hijos extramatrimoniales. No son los hijos de las amantes, hablamos de los hijos de simplemente no están dentro del matrimonio. Por lo tanto, este concepto debe ser ajustado, digamos, a los lineamientos de interpretación que se le da dentro de la jurisdicción de familia. Cuando hablamos de lo extramatrimonial, es todo aquello que no está o surge de la relación matrimonial. Por lo tanto, entonces, podría considerarse realmente dentro del sujeto pasivo aquellos noviazgos o incluso aquellas relaciones existiendo matrimonio o existiendo una pareja. O sea, las parejas paralelas que no son singulares, nada tiene que ver el tema aquí de la singularidad como si habláramos de la unión marital de hecho. No, basta que haya un elemento que lo vamos a tratar de definir y poder contextualizar, que es el de vocación de estabilidad. ¿Qué se entiende por vocación de estabilidad? O sea, una relación de pareja puede dar entonces para que se considere sujeto pasivo del delito en la medida en que se pueda definir si dentro de esta relación de pareja ha existido vocación de estabilidad. Aparte de los esposos, no era necesario pues hacer esa precisión, pero sí trató de incluir aquí, y vamos a ver la razón de ser de la norma, aquellas relaciones que dan lugar a una ruptura y que en razón de la ruptura se puede considerar que existió un proyecto o una comunidad de vida. Ya lo vamos a ver. Entonces, la pregunta que surgiría es la siguiente, o más bien, para hacerlo muy concreto. ¿Cuál es el alcance de la norma a fin de establecer hasta dónde llega la obligación de las comisarías de familia de imponer medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar? No quiero pues abordarlo desde el punto de vista penal, porque no es mi área, no soy juez penal, sino de familia, pero obviamente que al hacer o dar respuesta a esta pregunta, seguramente quedarán elementos e insumos pues para la comprensión desde el punto de vista penal. Pero vuelvo y repito, pues no hago un estudio del tipo penal como tal, sino que trato de abordarlo desde la misión, competencia, comisarías de familia. Y esto pues implica todo el alcance que se le puede dar para la protección y las garantías de quienes pueden considerarse víctimas. Y entonces respondamos estos 4 temas, subtemas, que son el concepto de familia, los tipos de familia, concepto de violencia intrafamiliar y competencia de los comisarios de familia. Con base en estos 4 elementos, podemos dar una respuesta contextualizada a la pregunta que nos hemos formulado. Y claro, cuando hablamos del concepto de familia, necesariamente tenemos que acudir a cuáles han sido las directrices de interpretación dadas por la Corte Constitucional. Y encontramos muchas, pero destaquemos algunas más relevantes. Por ejemplo, en la sentencia T070 del 2015 dice: aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad y que se caracteriza por la unidad de vida o destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos. O sea, obviamente, el concepto de familia parte de un vínculo, y ese vínculo puede ser natural o jurídico. Hijos naturales, hijos adoptivos, para dar un simple ejemplo. ¿Sí? Y de igual forma hay una caracterización de lo que puede ser familia y no una simple amistad. Por ejemplo, personas que compartan el mismo apartamento,
Digamos, podríamos considerar que esto es familia, cada uno paga el arriendo de su habitación de manera independiente, pero viven en la misma casa, en el mismo apartamento. ¿Es un concepto de familia? ¿Qué vínculos están allí? Bueno, digamos un vínculo jurídico por el negocio del arrendamiento, pero carecen de uno de los elementos para considerarlos familia, como lo es este proyecto de vida, la unidad de vida o destino que los liga a estos integrantes de la familia. Por lo tanto, entonces, este aspecto que lo he resaltado aquí, tengámoslo muy presente para lo que vamos a definir luego cuando hablemos de los tipos de familia. Hay un concepto del ICF que me gusta, me llama la atención, porque nos ayuda también a comprender mejor el alcance del concepto, porque miren que la Corte Constitucional, en el concepto que acabo de mencionar, pues, digamos, se desprende básicamente lo que dice el artículo 42, de la forma de cómo se conforma la familia. No la define la familia, el artículo 42, pero dice cómo se conforma, y claro, de ahí podrían extraerse los elementos o características de la familia. No obstante, miren lo que dice el ICF, que está acorde con, digamos, los conceptos desde lo sociocultural de lo que es familia a nivel mundial. Dice así: la familia es una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de destino a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida en el interjuego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su contexto sociocultural. O sea, la familia, según este concepto, es cambiante. Cuando hablamos de los ecosistemas que son movibles, tienen vida, no son estáticos, se mueven, se cambian, se mutan. Por lo tanto, entonces, este concepto de familia debe ser interpretado desde ese punto de vista, desde estos ciclos evolutivos de todos los miembros. Hoy somos familia, mañana no somos, nos separamos, que venimos siendo, ¿no? Luego nos rejuntamos, ahora sí que venimos siendo también, y así empiezan a formarse las familias, y no nos quedamos con ese concepto clásico, ¿sí?, de que familia es hombre, mujer, hijos, sino que aborda también una comprensión de los cambios evolutivos de familia. Y nos vamos pues acercando a este concepto de unidad ecosistémica, como lo dice el ICBF, cuando dice que dado que se constituye por vínculos que van más allá de la consanguinidad y que se crean en el movimiento azaroso de la vida social, esto lo dice el ICBF, convirtiéndola en un contexto propicio para que surjan sistemas significativos de relaciones. O sea, será la vida social, será la misma cultura la que va identificando y caracterizando los diferentes tipos de familia. Unidades de supervivencia definitivas para el ser humano, dado que son escenarios en los que se metabolizan las necesidades afectivas, sexuales y económicas, entre otras, siendo además los lugares donde se realizan las funciones de protección y cuidado de sus integrantes. Claro, la familia tiene un fin, un ideal, y sabemos que se trata de la unidad básica de la sociedad, en la medida en que sus miembros se agrupan para efectos también de su protección, no solamente de su formación o de una prioridad de cuidado, de formación como tal, sino también de su protección. Y ese concepto de protección de familia es importantísimo tenerlo claro para saber hasta dónde o cuál podría ser el alcance de aquellas familias que han sido rotas, que es un concepto de tipo de familia. El concepto legal de familia se basa en un patrón cultural, constitucional, abierto y plural. Esto es, ¿sí? O sea, el concepto de familia no es cerrado, no es solamente legal, no es un tema que corresponda simplemente a un elemento, un patrón singular, es plural. Y cuando decimos plural es que puede ser matizado de diferentes formas, adaptable a las necesidades sociales de cada momento. Y esta sentencia, la sentencia C-577 del 2011, ya, digamos, permite comprender cuál es el alcance del concepto de familia acorde con lo que ya se ha mencionado, cuando dice, comillas, el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo,
porque en una sociedad plural no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial. O sea, cuando hablamos de una familia plural, abordamos entonces ya diferentes tipos de familia. Y, por ejemplo, ¿sí? ¿Puede decirse que una familia está conformada por una pareja sin hijos? ¿Solamente el señor y la señora, pues, para hablar de manera heterosexual? Claro, por supuesto. ¿Quién pone en duda eso? ¿Cierto? Y entonces cuando se separa esa pareja, ¿sí? Cuando ya no viven juntos, pero aún mantienen la relación, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La unidad familiar. Obviamente estamos hablando de familia, por cuestiones de la misma circunstancias de la pareja, ¿sí? Uno tuvo que ir a estudiar, a trabajar a otro lado, a otro lugar diferente, siguen siendo familia, a pesar, obviamente, de que no tengan descendencia. Por lo tanto, ese concepto de familia, como dice la Corte, pues es muy dinámico y plural, ¿no? Concepto plural, dinámico y constitucional. Y tenemos que entrar entonces a definir cuál es el concepto de violencia intrafamiliar. El artículo 42 de la Constitución Política reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y nos quedamos en un concepto restringido en la Corte Constitucional, en la jurisprudencia, en el artículo 42, cuando establece lo siguiente: conformada por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad de conformarla. Establece esta norma que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes y proscribe y sanciona cualquier forma de violencia en la familia que se considera destructiva de su armonía y unidad. O sea que la misma Constitución establece la manera como se conforma la familia y además, dada la trascendencia que ésta tiene en el campo social, cultural de una sociedad, pues también establece el deber que se tiene de todos sus integrantes para que haya un respeto y de igual forma el deber institucional o del Estado de la protección de dicha familia, constitucionalmente hablando. Y entonces se aborda la problemática de la violencia intrafamiliar desde dos perspectivas: la protección de las víctimas y los efectos penales para los victimarios, desde el punto de vista incluso constitucional. Hablamos de la protección que debe darse frente a las víctimas y de igual forma cómo se establece o cómo determina la misma ley penal la manera en que deben ser castigados sus agresores. No podemos desconocer lo que dice la ley 294 cuando establece en su artículo tercero quiénes son las personas que integran la familia. Ahora hablamos de una ley del el artículo tercero de la ley 294 establece: son integrantes de la familia los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en su mismo hogar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Y el Código Penal, en su artículo 229, tipifica dicha conducta cuando establece que una persona maltrata física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, con lo cual la definición resulta más simple en su primera parte. Y la violencia intrafamiliar es un tipo penal cualificado, abierto y subsidiario, en la medida que sus sujetos activos y pasivos son especiales. Y eso es importante antes de la reforma, cuando decíamos que solamente de acuerdo al tipo y teniendo en cuenta la cualificación de sus sujetos, no podemos ampliar la gama de sujetos establecidos en el tipo. Y por ende, entonces, y de acuerdo también a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, había reiterado, como una sentencia que hay de julio del año 2017, que no podría establecerse otros tipos de sujetos más allá de los que define el tipo. Obviamente, así tendría que ser como lo es cualquier tipo penal. Y entonces,
Empezamos a definir entonces, a partir de estos conceptos, de acuerdo a la ley, quiénes son integrantes de la familia, de acuerdo al tipo penal que dice cuándo se configura una violencia intrafamiliar, y a partir del concepto de familia, entendemos entonces que, ¿qué se entiende por núcleo familiar? La Corte concluye, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del año 2017, que para la configuración del delito de violencia intrafamiliar es necesario que victimario y víctima pertenezcan a la misma unidad familiar, que habiten en la misma casa. De lo contrario, la conducta será atípica y en consecuencia deberá procederse a analizar las normas que regulan el delito de lesiones personales agravadas en razón del parentesco. Claro, la interpretación era acorde con la ley antes de la ley 1959, por supuesto. No obstante, a la luz de la nueva normatividad, la violencia intrafamiliar ha de comprenderse entonces a partir del contexto familiar. ¿Y por qué desde el contexto familiar? Que es, digamos, uno de los elementos en los cuales, y aquí ya me introduzco a las funciones de las comisarías de familia, que debe tener en cuenta a la hora de analizar un acto que consideremos violencia intrafamiliar. Una cosa es la unidad familiar como tal, otra cosa es el concepto de familia y otra es el contexto familiar. El contexto familiar es un concepto amplio, no restringido. O sea, va más allá de lo que es la unidad familiar. Y lo que hizo el tipo penal con su modificación, el artículo 229, es darle un concepto de contexto familiar y no solamente de unidad familiar. O sea, cuando le introduce el parágrafo primero, que es la modificación, introduce también el concepto de contexto familiar amplio. Quiere decir esto, que a pesar de que no son familia, realmente no lo son, a pesar de, bueno, ahorita voy a mencionar, hay unos tipos de familia que de acuerdo a la sociología sí lo son, pero nos vamos a meter en ese dilema. Pero lo que sí hace el tipo penal, y por eso lo ubica dentro del capítulo de la protección a la familia, porque sí hacen parte del contexto familiar. Y entonces una pareja que se ha separado como tal, aún permanece en un contexto familiar. Es tanto como los excónyuges que uno de ellos está en la obligación de pagar alimentos al otro. Estamos en un contexto familiar. Como también las relaciones entre los bienes que se podrían haber gestado o conformado en esa relación de pareja, por ejemplo, de familia, posterior a la separación. Estamos hablando de un contexto familiar. O sea, el contexto familiar implica todo aquello que puede venir o devenir con posterioridad a la ruptura de esa familia o a la extinción de la familia. Porque hasta donde se mantenga la familia, hablamos del concepto de núcleo familiar y familia como tal. Pero una vez esta ya se extingue, ya no existe como tal, como núcleo familiar, sí podemos establecer el concepto de contexto familiar. Y entonces, ¿qué hace parte del contexto familiar? Pues la ley no lo define y no lo podrá definir. Son muchas circunstancias, como el tema de alimentos, como el tema de las visitas, como el tema de los bienes, incluso de la protección misma, que es aquí donde se introduce ya el tema penal, de la protección misma de esos integrantes. ¿Por qué se protege entonces a los ex de la relación? Porque están dentro de ¿qué? Del contexto familiar. Entonces, vemos cómo esta norma se divide en dos. Unidad familiar o núcleo familiar y contexto familiar, los que ya no hacen parte del núcleo familiar, pero que sí se debe hablar desde la visión de familia. No son familia, pero sí son secuelas, si queremos llamar de alguna forma, de la familia. O sea, no provienen de la nada. No son compañeros, para volver al ejemplo que di al inicio, no son compañeros de la habitación, o sea, del apartamento. Dejaron de ser compañeros de que arrendaban la habitación, compañeros de la universidad que estaban pagando una habitación o un apartamento juntos, y ya se separaron. Ahí no podemos hablar de contexto familiar, por supuesto, porque nunca hubo familia. El contexto familiar gira en torno a lo que fue familia o es familia, claro, por supuesto. Cuando hablamos de la unidad familiar, del núcleo familia,
Obviamente también estamos hablando del contexto familiar, ¿sí? O sea, la pareja que aún permanece, se habla del contexto de familia, pero que también trasciende después de su finalización. El contexto de familia va desde su conformación, o sea, desde donde dice el artículo 42 de la acción política, desde cuando se entiende que se ha conformado una familia, hasta más allá de su terminación, que es lo que se introduce en el parágrafo del artículo que es objeto de nuestro análisis. Por eso, cuando analizamos la naturaleza y funciones de las comisarías de familia, es importante tener claridad de ese concepto de contexto familiar. Dice muy bien este decreto, el 4840 del 2007, perdón, el decreto 1069 del 2015, que derogó el decreto 4840 de 2007, artículo 224921, que el comisario de familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar. Claro. Y entonces el decimos, bueno, pero es que contexto de violencia intrafamiliar solamente hablamos de la familia. No, hablamos del contexto de la violencia intrafamiliar dentro del contexto de la familia en concepto amplio, no restringido a partir de la violencia solamente del núcleo familiar. Por eso ese contexto lo quiso establecer el legislador de esa manera, que se desprende, nace, surge de lo que pueda establecerse como familia en sus diferentes gamas. Esos lazos que pueden estar ligados a las personas es un concepto de familia. Si una pareja convive bajo el mismo techo, podemos decir, tiene una comunidad de vida y un proyecto de vida. Si la pareja decide no convivir bajo el mismo techo, pero mantener una comunidad de vida y un proyecto de vida, o sea, comunidad de vida es apoyo, las necesidades que puedan tener, incluso relaciones sexuales, todo lo demás. Eso es una comunidad de vida, pero simplemente bajo su libertad dicen, no, tú vive en tu casa, yo vivo en la mía. A eso nosotros, ¿qué le llamamos? Noviazgo, ¿cierto? Pero es la decisión libre de estas personas de no convivir, o sea, de no vivir bajo el mismo techo. Pero tienen todos los demás elementos de aquellas dos personas que conviven en el mismo techo. Por eso no es acertada, a mi criterio, de manera pues obviamente respetuosa, frente al concepto de la Corte Suprema de Justicia que dice bajo el mismo techo. No, y obviamente muchas circunstancias hacen que no pueda comprenderse bajo el mismo techo. Entonces, cuando por el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, estas personas no optan por convivir bajo el mismo techo, pero que sí mantienen una vocación de permanencia, y entiéndase vocación de permanencia aquel aspecto de la relación tendiente a una comunidad de vida o proyecto de vida. Vocación de permanencia que puede darse que está reflejada en el tiempo. No establece, por supuesto, la ley cuál sería ese tiempo, no lo podría hacer, pero sí es un elemento objetivo a considerar a fin de establecer si es que estamos ante un contexto familiar y por consiguiente ante un contexto de violencia intrafamiliar. El tiempo, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, las reglas de la experiencia, el tiempo de una relación hace suponer que una pareja mantiene un proyecto de vida o una comunidad de vida. Si es unas personas adultas que llevan por, digamos, 4 años de relación, que no conviven en el mismo techo, pero son 4 años de relación, las reglas de la experiencia indican que esa pareja está dispuesta a establecer o a conformar un proyecto de vida. Lo viene realizando. El tiempo ha hecho que esto se pueda deducir o presumir. Por tanto, entonces, es ajustado a los mandatos constitucionales y a garantía de los derechos fundamentales
sobre todo el del derecho a al derecho a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad de los miembros de la familia que optan por no seguir un patrón cultural definido, que pueda encasillarse como ese núcleo de familia, como ya lo hemos definido, mencionado. Y por ejemplo, existen diferentes conceptos o diferentes tipos de familia, ¿no? Muchos los hemos escuchado. Por ejemplo, encontramos el concepto de familia monoparental, ¿sí? Hay un concepto de familia desde la sociología que lo llaman el concepto de familia rota. O sea, incluso desde la sociología, la familia rota es aquella que ya dio ruptura, la que finalizó. Para ciertos sociólogos o expertos en el tema, aducen que aún allí se puede hablar de familia. Como dije hace un momento, no nos vamos a meter allí a decir que esto es familia. A mi criterio, pues ya posiblemente a partir de la interpretación de esta nueva norma, podríamos darle un alcance mayor para decir que es familia. Pero no nos podemos meter allí de acuerdo a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Pero sí podemos hablar de que aún finalizada la familia, desde los conceptos o desde los tipos de familia conocidos, sí podemos darle ese alcance, como dije, de un concepto de contexto de familia amplio y no restringido. Ahora, si lo vemos desde esa medida, tenemos que decir entonces que esos literales que establece la ley, el literal A, por ejemplo, los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado, hubo familia, al menos si hablamos de cónyuges o compañeros permanentes, y cuando mencionamos compañeros permanentes es porque ya se han dado los elementos para considerarlos como tal, o sea, ya existe o existió una unión marital de hecho. Y se conforma una unión marital de hecho de acuerdo a la ley 54 del 90 cuando existe una comunidad de vida, una singularidad y una permanencia. Si decimos son compañeros permanentes es porque ya partimos de la idea de que se dan esos tres presupuestos. Por eso el literal A habla expresamente de excónyuges o ex compañeros permanentes, o sea, aquellos que ya tuvieron una comunidad de vida, una singularidad y una permanencia. Y que en virtud de esa relación, la ley presume de que hubo una familia y que por consiguiente se desplaza, se extiende, rompe el lindero posterior a su ruptura para hablar del contexto familiar. Aún estamos en el contexto familiar. Asimismo, el literal B, cuando habla de el padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. Y aquí son los lazos consanguíneos, naturales o no, que se dan entre progenitores y descendencia, lo que hace presumir la existencia de ese tipo de familia, ¿sí? Madre o padre soltero, pero que aún mantiene la relación con su otro progenitor. Y en el contexto, y en este literal podemos entenderlo muy bien, el tema del contexto de familia. Porque podemos decir, bueno, la familia está dada entre, por ejemplo, la madre y su hijo, ¿sí? Una familia monoparental, perfecto. Pero yo no tengo familia, diríamos coloquialmente, con el padre de mi hijo. ¿Yo qué familia tengo con él? Yo no tengo proyecto de vida, yo no tengo ningún tipo de interés. De hecho, nunca viví con él, ¿sí? Fue una cuestión de una relación sexual ocasional, pero no tengo ninguna relación de familia con esa persona. ¿Qué hace entonces que se pueda considerar como delito la violencia intrafamiliar con ese sujeto?
el contexto familiar, porque estamos dentro del contexto familiar, que no solamente entre la madre y el hijo, porque allí sí existe la familia per se, sino también con quien no lo es, pero que en virtud de ese lazo, en este caso el vínculo consanguíneo, por dar el ejemplo, pues se extiende ese contexto amplio de contexto familiar. Y asimismo, el literal D, cuando dice las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Cuando se lee este literal, casi que estaría dando los mismos elementos o presupuestos de la unión marital de hecho. Pero faltarían uno o dos, que es la comunidad bajo el mismo techo, el compartir techo, lecho y mesa, ¿sí? Y la singularidad. Porque la norma no establece que haya una singularidad para que podamos hablar de familia o del contexto de familia. Dado entonces que el alcance de la norma es prever aquellas víctimas que puedan generarse o puedan darse en el contexto de familia, aun cuando no se mantiene una convivencia o incluso cuando hay ruptura de la misma, teniendo en cuenta, como ya mencioné, dos elementos fundamentales en ese sentido, que es la permanencia y la vocación de estabilidad. Son elementos que deben ser analizados de manera objetiva en el caso concreto y están relacionadas la permanencia con el tiempo y la vocación de estabilidad con el elemento subjetivo de intención de establecer un proyecto o comunidad de vida entre los dos o entre la pareja. Esto pues, de alguna manera también, y con eso finalizo, es criticable o ha sido más bien criticado desde las posturas de garantía de los derechos humanos de las mujeres. Porque tenemos que también entender cuál fue el motivo, la razón del legislador de haber introducido estos nuevos sujetos pasivos en el tipo. Y era darle plenas garantías a quienes de manera histórica y sistemática han sido víctimas de violencia intrafamiliar, como lo son principalmente las mujeres o niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, a mi criterio, si esa hubiese sido realmente la intención del legislador, habría que haber definido un tipo específico de protección frente a las mujeres que son exparejas o que se mantienen una relación en ese sentido, como lo dice la norma. Porque el establecerlo dentro del concepto de familia hace que aún no se desprenda o se desligue a la mujer como una función privada o dentro de la función familia. O sea, la mujer solamente puede ser víctima de una pareja en el entorno familiar, no por fuera de este concepto de familia. Claro, es un gran avance, por supuesto, sin duda alguna, y esto debe ser así entendido. O sea, cuando hablamos de las medidas de protección de las cuales se desprende la ley 294 o la 1257, en fin, debemos tener claridad cuál es la finalidad del legislador constitucional, jurisprudencial y convencional, y es protección. Por ende, entonces, ese afán y ese interés del legislador de darle cobertura más amplia de protección a las víctimas, a pesar de que obviamente, y esto pues debe quedar claro, que el artículo no establece o define especialmente a mujeres, ni niños, niñas, adolescentes, sino todos aquellos que puedan estar en el entorno de familia, aún así es claro que el afán del legislador o la motivación realmente fue esta, la de darle una mayor protección, porque como lo vemos o lo hemos visto en nuestra sociedad, lastimosamente la mujer ha venido siendo víctima de aquel que considera que es o hace parte de su propiedad. Porque el concepto, digamos, por esa dicotomía de público-privado y su análisis contextual de manera histórica,
hace comprender que a las mujeres se las ha mantenido en el concepto de lo privado porque es en lo privado en lo que yo domino. Lo mío es mi casa, mi televisor, mi nevera, mis cosas, mi mujer. Mi mujer es un concepto para definir el objeto. Y cuando la persona agrede a esta otra, por ejemplo, lanzándole ácido a su rostro, está dado bajo esa idea, o podría estar dado más bien, bajo la idea de que si es mío, yo hago lo que quiera con lo que es mío. Yo puedo lanzarle ácido a mi carro y puedo patear mi televisor, porque es mío, pertenece a mi núcleo, a mi esfera privada. Por eso considero y critico que el legislador, si esa era la intención realmente, lo haya introducido aún dentro de esa esfera de contexto de familia. Es cierto, generosa ya en la ampliación de lo que es núcleo de familia, pero aún así ha debido identificarlo de manera más precisa para poder también visualizar, predecir, identificar y prevenir la violencia. Porque mientras eso se mantenga de esta forma, pues aún consideramos que ese núcleo de familia en el cual aún debe mantenerse la mujer, pues debe o justifica algún tipo de agresión en contra de ella por la pertenencia que pueda estar para el hombre. Repito, sin que esto deba interpretarse como que solamente hablamos de la mujer y no del hombre, por supuesto. Muchos seguirán siendo víctimas de violencia intrafamiliar, por supuesto. Eso nadie lo discute, no es motivo de duda. Sin embargo, pues es claro que si la violencia, como ya lo han visto ustedes en este observatorio, se ha dado más frente a la mujer históricamente, por temas de discriminación incluso, pues ha debido también el Estado, como una acción afirmativa, establecer un tipo penal de manera más contundente para prevenir al menos o sancionar a sus agresores en esos términos. Les agradezco mucho su atención, gracias por la invitación que se me hace y bueno, aspiro pues haber aclarado o al menos dado mi punto de vista, no aclarado, yo creo que no soy tan pretencioso frente a eso, pero sí es mi punto de vista, mi comprensión frente al tema y la interpretación que se hace. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que el foro está siendo grabado y va a quedar posteriormente alojado en la plataforma, en la pestaña de formación, sala de conferencias. En este momento vamos a tener un receso de 15 minutos, los invitamos a tomar un refrigerio en la parte de afuera. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que salgamos? A ver, doctor, yo soy comisaria de familia y como usted bien lo dijo al principio, lo dijeron en las inicio de las charlas, el tema de violencia no es matemático ni se puede aplicar una fórmula. Pero con todo lo que usted expuso y que estoy totalmente de acuerdo, me queda una duda frente a un tema que se presenta mucho y es lo relacionado con la pareja que tiene un hijo pero que ese hijo no es reconocido y que igual se presenta violencia. Por un lado, pues está la muchacha que quiere que ese papá, a pesar de que no lo reconoce, ejerza los derechos sobre ese hijo. Y por el otro lado está la problemática de la violencia de él que no cumple, que no es el padre, pero que al mismo tiempo la agrede, la maltrata y la amenaza. Si estamos hablando dentro del contexto, pues ahí no habría contexto, a menos que pensemos pues que hubo relaciones, pero dentro del tema que usted habla frente al punto del padre o madre, que sería lo que generaría para ellos la violencia, porque no hay la afiliación, no está la consanguinidad, porque ese hijo no está reconocido, ¿qué hacemos? Habría que diferenciar o identificar dos supuestos, en el caso que usted plantea, y es, si existió una relación previa, o sea, este hijo, pese a que no ha sido reconocido, fue fruto sí de un noviazgo, por ejemplo,
caso en el cual nos ubicaríamos tal vez en el literal D, para hablar del tipo penal, ojo. Pero supongamos que no, simplemente fue una relación ocasional, es el hijo, y en criterio de la madre, él es el padre, pero que no ha sido reconocido. Para este segundo evento, hay que tener muy claro también, y esto no lo mencioné, cuando hablamos de los comisarios de familia, comisarías de familia, que protege a los integrantes en el contexto de la violencia intrafamiliar, a mi criterio, no está ligado de manera exclusiva o delimitada al tipo penal. O sea, no podemos ubicarnos para comisarías de familia, obviamente para temas penales sí, pero para contexto de para los comisarías de familia, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, el tipo penal es el referente, mas no es la limitante. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de ese contexto amplio, de contexto de familia, porque ella considera que eres el padre, y piensa que no lo es, y hay un tipo de violencia, a mi criterio podríamos hablar de violencia intrafamiliar, por ese contexto amplio que ya mencioné. Porque no, listo, no lo podemos encasillar en los literales, pero es que el comisario de familia no puede limitarse exclusivamente porque no va a sancionar penalmente. La ley 294 concretamente en el numeral que ustedes puso habla de que el padre y la madre son parte de violencia. No es para nosotros encasillarnos en la parte penal, claro, el comisario solamente maneja las medidas administrativas, pero como se presentan tantas dualidades y con todo lo que Claro, ahí ya lo uno que se hay queda que habríamos tener en conforme. cuenta son pues un tema de identificación de los elementos que podrían identificarse en el contexto de familia y analizaríamos cada caso concreto para establecer si estamos dentro de ese marco interpretativo para hablar de violencia intrafamiliar. Lo que sí queda claro es que esa interpretación amplia puede darse en muchas esferas y vuelvo y repito, pues analizaremos el caso concreto para establecer concretamente si podemos o no introducirnos allí a fin de adoptar medidas de protección. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Entonces ya podemos pasar al pasillo. Muchas gracias. En 15 minutos volvemos.